Hola, ¿cómo están? Un saludo muy afectuoso de parte de su servidor Omar Cruz del Ministerio Palabras de Vida Eterna. Queremos agradecerles a todos ustedes por sus vistas, por los likes y también más que nada por las suscripciones. Hemos visto que está creciendo este ministerio y eso es muy bueno porque sabemos que la palabra del Señor siempre alcanza corazones dispuestos, ¿verdad? Personas que tienen hambre de la palabra del Señor. Gracias una vez más y le seguimos instando a ti, mi amigo, mi amiga, que nos estás viendo a través de este monitor, que te inscribas, te suscribas, que le des un like, que compartas a través de YouTube, Facebook y también TikTok. Sin más, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy y vamos a comenzar con una oración. Señor Padre Celestial, agradecemos por tus bendiciones, por tus bondades. Acompáñanos durante el estudio de tu palabra, que sea de mucha ayuda personal para que espiritualmente crezcamos, para que podamos tener esperanza en nuestras vidas y podamos compartir el mensaje a otras personas que también tienen necesidad de escuchar tu palabra. Acompáñanos, bendícenos, te lo imploramos en el nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tomar un tema. El libro de Génesis lo escribió Moisés. Fue el primer libro que aparece en el Pentateuco, los 5 libros que están al principio de la Biblia que escribió Moisés. Escribió un libro más Moisés, que es el libro de Job, pero ese no aparece en esta genealogía del libro, sino que está más adelante el libro de Job. Pero en este libro de Génesis, Moisés nos habla acerca de circunstancias, de situaciones que sucedieron mucho antes de que él existiese. Y todo eso Dios se lo reveló. A través del Espíritu Santo Dios le reveló esto a Moisés para podernos dejar a nosotros como un ejemplo, como advertencia, para que nosotros podamos tomar decisiones. Y esto, pues, ojalá y pueda ayudarnos a que tomemos una decisión para cambiar el destino de nuestra vida si es que nosotros estamos alejados de Dios. Mi deseo es que este tema pueda ayudarte a que tú puedas estar confiado en Dios, no en el hombre, sino en la palabra del Señor, que tu fe se asiente en la palabra de Dios. Vamos a tomar lectura en el libro de Génesis y vamos a tomar la historia de Noé. Noé fue una persona que fue nieto de Matusalén. Matusalén fue el hombre más longevo. Y según la cronología bíblica, Matusalén falleció en el año 1656. Y justamente cuando Matusalén falleció es que vino el diluvio. Fue cuando Dios, ¿verdad?, nos dice aquí en la palabra del Señor, capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, estamos hablando de esta genealogía de Caín. Cuando Caín se apartó de su familia, que decidió irse a otros lugares a vivir sin Dios, él tuvo descendientes y esos descendientes no tenían afinidad por Dios, sino que ellos tenían afinidad a la idolatría. Ellos hicieron sus propias religiones. Ellos no tenían afinidad por la palabra de Dios, no tenían afinidad para seguir a Dios, tener la plena confianza en Dios, sino que tenían afinidad a lo que son las religiones paganas, que son ídolos. Adoraban ídolos, ellos hacían sacrificios que Dios no pedía. Dios, los sacrificios que pedía eran sacrificios para el perdón de los pecados de animales limpios, de corderos. Los personajes tenían que, de esa manera, cuando ellos sacrificaban un cordero, eso representaba en figura a lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros en un futuro. Que Él iba a morir como cordero para así nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Eso era lo que requería Dios. Pero en el paganismo, usted indaga la historia del paganismo y usted ve que ellos realizaban sacrificios hasta humanos. Y eso es terrible. Porque a ellos hacían sacrificios de animales, pero animales impuros y también de seres humanos. O sea, de niños, de niñas. Y eso está en la historia. Y usted puede encontrar también que ellos lo hacían en los rastros de los arqueólogos.
tan solo en los que estaban rodeando el pueblo de Dios, cuando se encuentran sus templos y sus altares en donde ellos ofrecían a sus hijos, a sus hijas en sacrificio a sus dioses paganos. Eso ya lo habían hecho estas personas del Antiguo Testamento antes del diluvio, los antediluvianos. Miren lo que dice la palabra del Señor así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, estamos hablando de los descendientes de Caín, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios vienen siendo los descendientes del hijo de Adán, que su nombre fue Set. Y él pues tuvo descendencia, porque en el capítulo 4 en adelante de Génesis nos dice que entonces fue que la gente comenzó a adorar a Dios. Entonces los hijos de Set, ellos son los que, viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Por historia y por experiencia sabemos que cuando un hombre se casa con una mujer y la mujer es fiel a Dios y fiel a su matrimonio, y si el hombre es fiel a Dios y fiel a su matrimonio, ese matrimonio va a permanecer en los caminos de Dios. Pero si el hombre se casa con una mujer que no es fiel a Dios y no es fiel a su matrimonio, pues ese matrimonio va para mal. Igual, de la misma manera que si el hombre no es fiel a Dios ni fiel a su mujer, ese matrimonio va a terminar mal. Entonces, dijo Jehová, no contenderé, mi espíritu no contenderá más con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios dice que aquí está diciendo que iban a haber 100 años de gracia. La gente cree que cuando dice que iba a cortar la vida de los hombres, que solamente 120 años de ahí en adelante vivirían. Y eso no es cierto, porque nosotros podemos ver que después de eso, todavía los hombres alcanzaban mucha edad. Y usted puede ver la edad que alcanzó Abraham al morir. ¿Sí? O sea que no fue allí, no es que está hablando literalmente que el hombre solamente iba a alcanzar hasta 120 años de vida e iba a morir. No, que nos está diciendo que Dios le dio de gracia a ese pueblo 120 años. ¿Por qué les digo esto? Porque en el libro de Segunda de Pedro nos dice la palabra del Señor que Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, perdón, si Dios no perdona al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este hombre pregonó por 120 años que el diluvio venía. Y él no solamente predicó 120 años, sino que también hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Dios le da instrucciones, y veamos las instrucciones que Dios le deja a este hombre. Había gigantes en la tierra, versículo 4 del capítulo 6. En aquellos días también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, estamos hablando de nuevo, la descendencia de Set se mezcló con la descendencia de Caín, y dice que les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No estamos hablando de varones de renombre para bien, sino varones de renombre para lo malo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y mira lo que dice aquí. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. Y miró Dios que la tierra aquí que estaba corrompida, porque toda la carne
había corrompido su camino sobre la tierra. Dios pues dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Y mira, le da instrucciones Dios a Noé. Y le dice: te vas a construir un arca de madera de gofer. Harás los aposentos del arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y te voy a dar las instrucciones de cómo la vas a hacer. Ahora, una cosa bien interesante en esta construcción que Dios le manda a hacer a Noé. Dios le dice, le da instrucciones de cómo va a ser. Le dijo que iba a ser un cuadro de 3 pisos de alto. No como los barcos de ahora, sino que le dijo que iba a ser un arca grandota, semicuadrada, que iba a ser de 3 pisos de alto. Y le dijo que iba a haber compartimentos para animales, también aposentos para él y para su familia. Y solamente había una ventana que estaba en la parte de arriba del arca por la cual entraba la luz. Y había una puerta sola. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante en esta anécdota. Cuando va a suceder el diluvio, él sigue predicando la palabra de Dios. Él sigue diciéndole a la gente que se vuelva de su maldad, porque dice que había violencia, había maldad. La gente no solamente adoraba a dioses falsos y eran paganos, olvidándose de Dios, apartándose de todo el camino de Dios. Aún los que creían en Dios, dice aquí, que se juntaron con las hijas de los hombres y les nacieron hijas e hijos. Y pues estos, al juntarse con mujeres que no creían en Dios, ¿qué es lo que ustedes creían que esas mujeres les iban a inculcar a sus hijos? Si el hijo y la hija, ¿con quién pasa más tiempo en su niñez, durante su niñez? ¿Con el papá o con la mamá? Usted respóndame. Claro, con la mamá. La mamá es la que pasa más tiempo con los hijos y la mamá es la que instruye al niño o instruye a la niña. Y entonces esos niños, ¿ustedes creen que crecieron teniendo fe y temor de Dios en sus vidas? No, sino que dice la palabra de Dios que la maldad se hizo peor. O sea, esa mezcla de gente que tenía fe en Dios y gente que no tenía fe en Dios hizo más grosera la situación. ¿Sí? Porque al momento de que Dios tiene un pueblo que le es fiel en la tierra, Dios protege a su pueblo y Dios bendice a su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Pero al momento que su pueblo comienza a hacer actividades, a pensar designios futuros sin Dios en su vida, entonces Dios no puede más proteger a su pueblo. Dios deja que su pueblo siga, no los va a forzar nunca a Dios. Dios permite que su pueblo haga lo que ellos quieren, pero siempre les advierte. Dios no los va a dejar así sin avisarles lo que va a suceder en el futuro. Y por eso a través de Noé, Dios le dijo al pueblo antediluviano lo que iba a acontecer con la tierra. Iba a caer agua sobre la tierra. Y ellos pues no creyeron a Noé, decían que estaba loco, porque ¿cómo iba a llover si nunca había llovido? ¿Cómo iba a llover si nunca había llovido? Entonces Dios le dice: vas a hacerte esta arca. ¿Sí? ¿Qué pasó después de esto? Cuando Dios le ordena, nadie le creyó, se burlaban de él. Dios ordena a los animales que entren dentro del arca. ¿Cómo es que los animales sí obedecían a Dios? ¿Cómo es que los animales sí hacían lo que Dios les indicaba? Y ellos entraban de 2 en 2 en el arca. Y eso fue el último milagro que Dios hizo para que el mundo impío se diera cuenta de que esto era algo que iba en serio. Y dice que de los animales limpios entraban de 7 parejitas. O sea, una pareja de un cocodrilo, una pareja de jirafa, una pareja de elefante, pero entraban de 7 parejitas de animales limpios, como son los bueyes, los borregos, los ciervos, los chivos, ¿verdad? Esos son animales limpios. Pero todos ellos entraron, los reptiles entraban de parejita en parejita, los animales que vuelan, las aves, llegaban también de parejas, de 2 en 2. Todos esos animalitos llegaban al arca y entonces
Esa fue la última amonestación que Dios le dio a esa gente, porque ellos vieron ese poder. ¿Quién podría estar guiando a esos animales a entrar al arca? Solamente Dios, el poder de Dios. Dice aquí la palabra del Señor: de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para los animales. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces viene el diluvio. Y algo interesante sucede también en el diluvio. La gente se seguía burlando de Noé, porque decían: ¿cómo nos viene diciendo que va a llover si nunca ha llovido sobre la tierra? Hasta ese momento nunca había llovido sobre la tierra. No le creyeron. ¿Por qué? Porque sobre la tierra, nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en los primeros capítulos 1 y 2, que no llovía sobre la tierra, sino que se elevaba por las noches un vapor de la tierra, y ese mismo vapor caía sobre las plantas, y eso era lo que le daba nutrimiento y le daba líquido a las plantas para que pudieran subsistir. Eso sucedía en las noches, durante las noches. Pero la gente le decía: bueno, pues nosotros hemos consultado a nuestros meteorólogos. Los meteorólogos dicen que no hay ningún chance de que llueva, porque nunca ha llovido. No le creyeron al mensaje de Noé. Ahora, 7 días después de que Noé entró en el arca, sucede que estos personajes se burlan más de él también. Le hacían burla, dice aquí la palabra de Dios, porque pasados aún 7 días, capítulo 7, versículo 4, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y vuelve a nombrar que todos los animalitos que entraron, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra en la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sam y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y aquí nos dice que el diluvio vino. Durante esos 7 días que estuvo Noé encerrado en el arca, el arca la cerró Dios mismo. Allí no hubo mano humana que pudiese cerrar esa puerta. Solamente Dios pudo haber cerrado esa puerta. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que solamente a él había visto justo en la tierra. Bueno, sucede también que este mensaje no es para solamente Noé, sino también para nosotros en nuestros días. Antes de que venga Cristo Jesús va a suceder algo grande en la tierra, algo que el ser humano ha sido advertido a través de la palabra del Señor. La gente no lo entiende, no lo quiere comprender. En el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis capítulo 16, la palabra del Señor nos dice algo así, 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande
cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto va a suceder antes de que Cristo venga por segunda vez. Y aquí cuando dice Cristo Jesús hecho está, es que termina su ministerio como sumo sacerdote sobre la raza caída. Él está abogando por aquellos que creyeron en Él. Pero va a llegar el momento en que Cristo va a decir, hecho está, consumado es. Así cuando Él mismo dijo en la cruz, cuando expiró, consumado es. Recuerdan que cuando Cristo Jesús dijo, consumado es, sucedió que vino un terremoto tan grande, dice que se abrieron las tumbas y que despertaron personas que habían estado muertas. O sea, gente literalmente vino a la resurrección. Entonces aquí nos dice que en el día final, también cuando se escuche esa voz en el cielo, consumado es, que lo va a decir Cristo Jesús, va a dejar de interceder por el hombre que creyó en Él, que confió en Él, en su segunda parte del ministerio que Él tiene. Él vino a cumplir su ministerio como sacerdote al morir por nosotros en la tierra y después resucitar e ir al cielo. Pero al ir al cielo, él ha estado en el cielo intercediendo por el ser humano que creyó en Él. O sea, Él está como abogado defensor ante Dios por cada uno de nosotros. Él es nuestro abogado, lo dice el libro de Primera de Juan, que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado ante Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos un abogado. Allí, cuando nosotros vemos que Cristo es nuestro abogado, nos dice la palabra de Dios en el Primera de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que aquella persona que acepte la propiciación por los pecados de Cristo Jesús, que Él está realizando en el cielo, es propiciación, no es sacrificio. Él murió en sacrificio por ti y por mí, y dijo consumado es. Pero cuando Él consuma esta propiciación por los pecados en el cielo, Él va a pronunciar las mismas palabras, consumado es. Y vendrá un gran terremoto. Y vendrá lo que tiene que acontecer sobre esta tierra y sobre el mundo impío. Dice la palabra del Señor que esto va a volver a suceder. Y eso es terrible. Si nosotros no preparamos nuestras vidas, si nosotros no preparamos nuestros corazones, dice la palabra del Señor aquí, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio, está hablando de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, a través de sus predicadores de este momento, contemporáneos, está hablándonos y nos está diciendo que nos alistemos, que todos tenemos que ir a proceder a arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestra ignorancia, de nuestro alejamiento de Dios. Dios nos está llamando para que nosotros nos consagremos a Él y seamos un pueblo elegido, su pueblo escogido. Así como tuvo su pueblo en antaño con Set, que se desviaron y solamente quedaron 8 sobrevivientes de los millones de antediluvianos que existieron en tiempo antaño, cuando vino el diluvio. Ahora estamos existiendo billones de seres humanos en esta tierra. Pero Dios no quiere que todos perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento y no quiere que muramos. Y está enviando el mensaje de amonestación, el mensaje de la salvación, para que usted, mi amiga, tú, mi amigo, no quedes ignorante de estas cosas. Dios quiere que tú escuches, que tú abras tu corazón, que tú tomes una decisión, y en esa decisión puede ir incluida tu familia. Porque al momento de que tú entregas tu vida a Dios, a Cristo Jesús,
y lo aceptas como tu Señor y Salvador, al momento de eso, pues también tu familia lo va a hacer, porque tu familia sigue tu ejemplo. La familia sigue lo que tú haces, no lo que tú dices. Tú puedes decir muchas cosas, pero si no das el ejemplo a seguir, la gente no, o tu familia no va a tomar ese ejemplo. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Nuestro ejemplo a seguir es ese ser que vino a darnos ejemplo para vivir una vida santa, una vida de santificación, apartándonos del mal. Esa es la santificación, que nosotros nos vamos apartando, dejando actividades nocivas, actividades malas, negativas, de maldades, que vayamos dejando el pecado a un lado. ¿Y cómo es que nosotros conocemos qué es pecado? Usted sabe que aquí en el mundo existen leyes, y si uno no sigue las leyes, si uno rompe la ley, uno tiene que pagar la consecuencia de haber quebrantado la ley. Un simple ticket de manejar ebrio o de ir a exceso de velocidad, uno está quebrantando la ley y tienes que pagar la consecuencia de quebrantar esa ley. Así también con Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor. Pero la sangre de Cristo puede cubrirte y puedes tú ser incluido en el pueblo de salvados. Creer en mí, si creer en Dios, también creer en mí, lo dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Voy a dar lectura aquí por último, en el libro de Juan capítulo 15, donde Jesús habla de esta situación. Vosotros sois mis amigos, si hacéis como yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces aquí Jesús nos está hablando que hagamos lo que pide Dios Padre y que nos amemos unos a los otros, ¿sí? ¿Y qué es eso? Cuando nos está diciendo que nos amemos unos a los otros, es que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. También Cristo Jesús mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice una persona que se acercó a Cristo Jesús y le dijo, ¿qué debo de hacer para hacer algo? Pues debes de hacer esto, esto y esto. Le dice, todo eso lo he hecho en mi vida. Dice, debes de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y entonces, cuando le dice que lo he hecho eso toda mi vida, le dice, bueno, entonces ahora te digo una cosa más. Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El hombre se angustió, se entristeció y se alejó de Cristo Jesús. Porque él no seguía los mandamientos. Él se decía seguir los mandamientos, pero él no amaba a su prójimo. ¿Por qué? Porque si él hubiese amado a su prójimo, hubiese decidido vender lo que él tenía y dárselo a su prójimo, a los que tenían necesidad, él hubiera mostrado el amor. Ahora, cuando Dios dijo, ve y haz esto, no le dijo que iba a quedar pobre, porque una persona cuando se desprende, Dios le da más. Si tú te desprendes de lo que tienes, de parte de lo que tienes para dar al necesitado, Dios te va a dar más. Dios no te va a dejar pobre. Lo que Él quiere ver es la acción. Quiere ver la intención del corazón. Y Dios quiere ver la intención tuya. Que tenga la intención de escucharle. Los días son malos y los días vienen peores. Y Dios desea que tú comprendas que no va a cambiar. Dios nunca cambia, Dios no muda. Dios se mantiene siempre igual en su decisión, en su palabra. Y mi amigo, mi amiga, te hago la invitación en esta ocasión de que tú puedas entregar tus decisiones a Dios. Tú tienes la libre decisión de hacerlo o de no hacerlo. Eso ya queda en ti. Pero si el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, en tus pensamientos, verás que el Espíritu Santo va a poder entrar y va a poder quebrantar todos los prejuicios que tenemos en la mente, todo aquello que está en telarañas que tenemos en la mente, malas. Dios va a poder desenmarañar todas esas telarañas de maldad y va a limpiar nuestra mente.
Si han visto cómo los gatitos, cuando les dan a jugar una bolita de estambre, ¿qué hacen los gatitos con la bolita de estambre cuando juegan con ella? Pues la desbaratan, la hacen algo deforme y no se puede volver a hacer como estaba bonita esa bolita de estambre, sino que tiene que ser eliminada, tirada. Pero el Espíritu Santo puede entrar en nuestra mente y puede clarificar nuestras ideas, nuestra mente, puede hacernos sabios, no solamente inteligentes. Todos los seres humanos somos inteligentes, pero ¿en qué ocupamos nuestra inteligencia? Y Dios quiere que no solamente seamos inteligentes, sino que seamos sabios al poder elegir. El llamamiento de hoy es que tú, mi amiga, mi amigo, puedas tener sabiduría, puedas adquirir sabiduría que proviene de la palabra del Señor, para que tú puedas tomar decisiones que puedan salvarte, que puedan darte esperanza, y no solamente a tu persona, sino a todos tus seres queridos que te rodean, a todas tus amistades, también puedan ser incluidos en esas personas que están atendiendo al llamado de Dios. Hoy es el día de llamamiento, hoy es el día de salvación. ¿Qué decisión tú tomarás? Dios está llamándote y Dios espera tu respuesta. La respuesta tuya, ¿cuál será? Solamente tú la sabes. Y no solamente tú, el que ya sabe tu respuesta de antemano es Dios. Pero Él quiere escucharlo, quiere escuchar tu respuesta, porque al momento de dar tu respuesta, entonces tú estás eligiendo tu futuro, estás eligiendo tu salvación o estás eligiendo tu perdición. Así como sucedió en antaño. No hay términos medios para con Dios. Dice Cristo Jesús, el que por mí no está, el que conmigo no recoge, desparrama. Tiene que haber una decisión, sí o no. No término medio. Entonces, la decisión es tuya. Y eres libre de tomar la decisión que tú desees. Pero yo tengo que decir, según la palabra, que no hay tiempo que desperdiciar. Nosotros no sabemos qué va a suceder mañana. No tenemos la vida comprada. La vida la tenemos nosotros, ¿verdad? Ya decidida. No decidida por Dios, sino que ya sabe Dios lo que va a suceder con nuestra vida, con nuestras decisiones. Pero si Dios te está llamando, entonces ya tú sabrás que Dios te está llamando para que tú seas añadido en el libro de la vida del Cordero, en el libro de vida. Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Dios te bendiga, te cuide, y no solamente a ti, también a tu familia. Un abrazo muy fuerte y los vamos a mantener en nuestras oraciones. Una vez más, gracias.